Buen día a todos y cada uno de ustedes, familia Eclesia. Hoy quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, en especial a las iglesias hijas de Eclesia, que son San Jerónimo, Margen Derecha, Cachona y la iglesia de Puno, hay también la iglesia central, y a todos los que se conectan a través de las diferentes redes sociales, ¿no? Y nos siguen, y también a los que se conectan por primera vez. Hoy día es un día especial, vamos a tener el culto de Santa Cena y desde sus hogares les invito a que puedan participar juntamente con nosotros en este tiempo especial y vamos a empezar este tiempo con un tiempo de alabanza y adoración. Y vamos a alabar a nuestro Señor esta mañana con toda fuerza, con todo ánimo, porque Él siempre es bueno. Alabaré al Señor con todo mi corazón, todas sus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre. Alabaré al Señor con todo mi corazón, todas sus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre. Mi baluarte, mi fortaleza, mi confianza está en ti. Padre bueno, Dios de proezas, eres bueno, eres bueno. Alabaré al Señor con todo mi corazón, todas sus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre. Mi baluarte, mi fortaleza, mi confianza está en ti. Padre bueno, Dios de proezas, eres bueno, eres bueno. Todo mi corazón, todas sus maravillas contaré. En ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre. Mi baluarte, mi fortaleza, mi confianza está en ti. Padre bueno, Dios de proezas, eres bueno, eres bueno. Eres bueno, eres bueno. Oh, oh, oh. Eres bueno, eres bueno. Todo el tiempo eres bueno, Señor.
Por eso, Señor, venimos a ti a darte gracias, Señor, por tu paternidad. Y queremos, Señor, decirte esta mañana que queremos que tú nos hables, Señor, porque queremos escuchar tu voz. Cántale ahí donde estás. Alaba al Señor. Dile que quieres escuchar su dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, viendo o reír, y quería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, quiero escuchar tu voz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siguiendo con Israel, el pueblo de Israel en el desierto, antes de leer un muy breve texto, quiero hacerles recordar un principio bíblico que vemos desde el primer libro de la palabra de Dios,
Y ese principio es que Dios es un Dios que se comunica. No es como dioses en minúscula de diferentes culturas que se envuelven en un silencio temeroso. El verdadero Dios es un Dios que quiere comunicarse. Y eso vemos. Él sabía bajar, dice Génesis capítulo 3, cuando la calor del día había bajado al huerto de Edén para caminar con sus primeros seres humanos. Y seguramente no para callarse a su lado, sino para explicarles muchas cosas de la creación en la cual vivían. Lo vemos también luego como él hablaba con Job, y menciono Job primero porque es posiblemente el libro más antiguo de la palabra de Dios. Lo vemos también como él hablaba con Noé, y con Noé hablaba algo que uno podría decir, pero ¿cómo es posible que Noé lo haya entendido? Dijo Dios a él: hazte un barco en una zona desierta donde ni siquiera había un lago y donde nunca había llovido. Y así podríamos ir ahora sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob. Dios es un Dios que habla. Y el pueblo de Israel, que conoció estas historias que ahora solo muy puntual he mencionado, sabía que su Dios es un Dios que se comunica. Y lo habían experimentado a lo largo del tiempo antes de la salida de Egipto y también durante la caminata en el desierto. Y vamos a encontrar ahora el pueblo. Y si en casa lo quieren leer, pueden leer todo el capítulo 19 y una parte del capítulo 20 del libro de Éxodo. Los vamos a encontrar al pie del monte Sinaí. Y Dios había dicho a Moisés que el pueblo se acercara al pie del monte, a la falda del monte, y que van a ver algunos fenómenos en la cumbre del monte, como sonidos y truenos y relámpagos y una densa neblina, y que van a escuchar su voz. Y como lo van a leer, van a ver que en ese relato en realidad sucede eso. Y vamos a leer solamente una pequeña parte. La parte es en el capítulo 20, el verso 19 y el verso 20. Y dice ahí, en medio de ese escenario que he diseñado la palabra de Dios, y dijeron a Moisés, o sea, la gente del pueblo, dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pecáis. Más énfasis aún en el verso 19. ¿Qué pasa ahí? El pueblo experimenta como Dios está empezando a hablar. Ya se habían acostumbrado que hablaba a Moisés y que Moisés les comunicaba. Pero ahora era como si percibieron: ahora Dios va a hablar con nosotros de manera directa. ¿Y cómo responde el pueblo? Este pueblo que había sabido que Dios desde siempre había hablado a muchas personas en la historia antes de ellos. Que no hable, que Dios solo hable contigo, Moisés, y tú luego nos dices, y así lo vamos a escuchar. La consecuencia de esta expresión era una terrible luego para la nación. Durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, seguidamente a este acontecimiento, solamente ciertas personas selectas podían tener el privilegio de escuchar la voz de Dios. Y hasta la nación escogida de Dios no recibió nunca palabra directa a su corazón, sino siempre a través de estas personas. Y las personas eran los reyes en mucho menor envergadura, mucho más contundente los sacerdotes y los profetas. Pero
cada uno de los integrantes de la nación siempre tenía como un portavoz a esta persona delante de sí y nunca un hablar directo de parte de Dios. Hasta ahí la situación de Israel. En el mundo evangélico, y no solo evangélico, sino cristiano en general, sucede de vez en cuando algo similar. Recuerdo todavía llamadas cuando un hermano o una hermana me llamaron, tengo que tomar esta decisión. A ver, pastor, dígame qué debo de hacer. Recuerdo también los momentos cuando alguien me visitó para hablar en forma directa, para decir, usted está más cerca de Dios, puede orar por mí. Como para decir, yo creo que no puedo hacer eso. O en el primer ejemplo, yo creo que no puedo sola o solo saber qué debo de hacer. Necesito que el pastor o la pastora me lo diga. ¿Será eso en realidad la idea de Dios? Si este Dios ya habló con Adán y con su esposa, si este Dios ya habló con Job, habló con Noé, habló con Abraham, habló con Isaac, con Jacob, con otros, no creo que esto sea la idea de Dios. Vamos ahora al Nuevo Testamento. En Juan capítulo 10, en el verso 27, hay una muy precisa y contundente expresión de Jesús que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pablo lo va a formular de otra manera en Romanos capítulo 8, en el verso 14, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. De tal manera, y ahora podríamos sumar otras citas, está muy claro que Dios quiere en realidad hablar a sus hijos, a sus hijas. Y si al inicio hubiera preguntado quiénes se consideran ahí en su sala, en su cocina, donde están hijos de Dios, ya la mayoría, al menos los que creo pertenecen a Eclesia, hubieran dicho sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo va eso de escuchar la voz de Dios? 3 aspectos fundamentales para que en realidad cada uno de nosotros puede empezar a escuchar la voz de Dios, o si ya la conoce, escucharla más nítidamente, más seguidamente, más contundentemente. Pero antes de ver estos 3 aspectos, 2 citas del Nuevo Testamento más que a lo mejor no pertenecen a la línea directa, pero creo, si les he dicho que en el Antiguo Testamento cierto tipo de personas podían escuchar la voz, los reyes en poca envergadura, mucho más los sacerdotes y los profetas, podríamos entonces entender por qué cito lo que dice Apocalipsis, el capítulo 1, el verso 6, donde dice Juan, el Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y lo que Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 9, vosotros sois, y luego vienen varias cosas, real sacerdocio. También dice, la nación escogida de ahora, real sacerdocio. Como para redundar en lo que Jesús ha enseñado, en lo que Pablo ha dicho, los que hoy son parte del reino de Dios, los que han entregado su vida a Jesucristo, son hoy titulados por Dios mismo real sacerdocio. Los que tienen una vida delante de Dios en adoración, en petición, en consagración a Él, como antes lo tenían los sacerdotes únicamente. Y eso no está limitado
a líderes, a ancianos o pastores, sino Pedro lo dice a la iglesia. Sus cartas están dirigidas a iglesias enteras. Todos ustedes son en realidad real sacerdocio. Y por eso el desafío está dado y el privilegio prometido. Hermano, hermana, también niño, adolescente, joven, si tú has entregado tu vida a Jesucristo, hay un inmenso privilegio preparado para ti de poder escuchar cómo Dios te habla en tu mente y en tu corazón. Y lo va a hacer de diferente manera, a través de su palabra, a través de un mensaje, pero también así, como para decir, así nomás, cuando caminas en la calle, cuando estás orando, meditando en Él, cuando estás moviendo algún problema que tienes que solucionar, tienes el privilegio de poder empezar a entender qué quiere Dios poner sobre esta situación a tu corazón. Y los que van a leer en Eclesia, luego en el WhatsApp, todo el mensaje, van a llegar al final a un testimonio mío donde relato cómo con 11 años conocí esta voz en un día donde pensaba hacer muy otra cosa, como lo van a poder leer, y donde en realidad luego es como mi papá en este entonces decía hasta más que medio siglo atrás: nunca más, hija, vas a desconocer esa voz, porque ya la conoces. Y luego me mandó a hacer lo que era planificado para este día. 3 aspectos. El primero es uno que vemos muy directamente en los 2 versos que hemos leído. ¿Qué ha hecho la nación de Israel cuando sentía, ahora Dios nos va a hablar a nosotros? ¿Qué dijeron? No queremos. Lo primero que tengo que tener claro, Dios quiere hablar, pero lo segundo luego es, y esa es la pregunta, ¿quiero escuchar su voz? ¿Quiero en realidad tener este privilegio? O digo a lo mejor también como Israel, no, mejor que hable al anciano Daniel, o a la anciana tal, o al pastor, a la pastora, o a mi líder, aunque sea, o como niño, como adolescente, a mi papá, a mi mamá. O podrías decir, hoy decido, querer decir a Dios, yo quiero aprender, o yo quiero seguir escuchando como tú me hablas individualmente, de manera personalizada y directa. Eso es el primer aspecto. Como muchas veces, para que las promesas y privilegios se hagan realidad, decir, yo quiero eso. Y yo doy los pasos en esta dirección. Y los pasos los podemos ver también en textos que ya hemos ido leyendo. ¿Qué tienes que hacer como otro aspecto? ¿Quiénes quedaron en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, como los que podían escuchar la voz de Dios? Quedaron sacerdotes. Y ahora sería muy largo leer los textos de cómo tenían que vivir los sacerdotes de la nación de Israel. Algunos textos van a encontrar cuando leen lo que van a tener en el WhatsApp, y los que van a leer estos textos se van a darse cuenta que un sacerdote en realidad, por ser sacerdote, por haber nacido en esta tribu y haber sido formado en este concepto, yo voy a llegar a ser sacerdote, aprendió una vida en realidad consagrado a Dios, obediente a los mandatos de la palabra de Dios, en realidad sujeto a la voluntad de Dios. Y si van a leer todo, van a ver que más que nada el sumo sacerdote, para el día cuando entraba a la misma presencia de Dios, tenía dentro de su complicada vestidura de muchos elementos y partes, todavía una cinta en su frente donde decía, una cinta de oro, donde decía santidad a Dios. Y donde hasta
la ropa interior era determinado como tenía que ser para reflejar esta consagración a Dios, esta pureza, esta obediencia a Dios. Pablo va a decir siglos después, no pongan tristes al Espíritu Santo que mora en ustedes. Con otra palabra, otro elemento muy fundamental para poder escuchar la voz de Dios es una vida en realidad en la obediencia a Dios. En la obediencia a lo que va a salir en su palabra, en la obediencia a lo que se te viene enseñando en tu casa, si tienes el privilegio de vivir en una casa con padres que te enseñan los preceptos de la palabra. Y los que somos grandes, una obediencia voluntaria a lo que sabemos de parte de la palabra. Porque si Pablo dice, no pongan triste al Espíritu Santo, quiere con esto decir, no vivan un estilo de vida que no le agrada a Dios. Porque si viven así, deliberadamente o conscientemente, o aún ocultando pecados que han cometido, en vez de pedir perdón y sacarlo a la luz y luego ser liberado por el perdón y la gracia de Dios de este pecado, si así viven, oprimiendo la voz del Espíritu Santo, ya no van a escuchar lo que Dios les quiere decir. Porque el medio a través del cual Dios habla al corazón es justamente el Espíritu Santo de Dios. Pablo lo dice a los Corintios, este Espíritu es como el que conoce el corazón de Dios y a la vez mora en mí y Él me revela lo que Dios tiene preparado para mí. Pero eso demanda un estilo de vida decidido y cada día de nuevo decidido. Yo quiero vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y todos pecamos de vez en cuando, involuntariamente. Y algunas veces también cometemos el error de hacerlo voluntariamente. Instantáneamente, en realidad, decidir el cambio y no ocultarlo, no pensar, ya nadie lo ha visto, entonces Dios tampoco no lo sabe, sino correr a Dios, pedir perdón y con la ayuda de Dios ir cambiando sobre este aspecto. En este estilo de vida es cada vez más factible recibir la palabra que Dios quiere hablar a cada uno de los corazones de sus hijos. Y un tercer aspecto que hemos leído de Jesús y de las ovejas. Él sencillamente dice, las ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Cómo es con ovejas y pastores? Ovejas conocen a su pastor. Alguna vez vi, hace muchos años, como dos rebaños grandes se mezclaron porque los dos pastores se pararon y conversaron bastante tiempo. Y yo en mí, sin conocer mucho, pensé cómo luego cada uno va a saber cuál oveja es de él. Y me parecía imposible, porque eran rebaños grandes, sumando seguro 100 o más de animales. Pero en su momento, cuando habían acabado de conversar, cada cual fue por su lugar, por donde tenía que ir. Y yo no estaba muy cerca, muy suave escuché que algo decían, alguna palabra. Y para mí, misteriosamente, cada oveja le seguía al que tenía que seguir. Y Jesús también lo expresa así en la parábola del buen pastor. Ellos conocen mi voz. ¿Cómo conocemos voces de seres humanos, de padres, de amigos, del esposo, de la esposa? ¿Los hemos conocido antes de pasar tiempo con esta persona? Por supuesto que no. ¿Y cómo sabemos interpretar el tono de voz de una de las personas con las que nos juntamos? Lo sabemos hacer porque compartimos tiempo con esta persona.
Entonces, algunas veces ni tienes que mirar el rostro, solo por el tono de voz la voz del otro, ya sabes en qué emocionalidad está. Eso es muestra de haber conocido a esa persona, de pasar tiempo con esta persona. Y eso es el tercer aspecto. ¿Cuánto tiempo pasas en realidad en comunión íntima y exclusiva con Dios? ¿Cuánto tiempo te tomas para estudiar su palabra? ¿Cuánto tiempo te tomas para tener tiempos de oración? Y en los tiempos de oración no solo hablar rapidito todo lo que quieres decir y luego, chao, me voy. Señor, sino luego tener un tiempo donde hay silencio absoluto y el celular apagado y nadie que te puede interrumpir. Solo con eso, ahora quiero ver qué me dice Él. ¿Cuánto tiempo es eso? 3 aspectos, en el fondo muy sencillos. Si ahora alguien dice, esto siempre he sabido, eso para mí está claro que es así, pero si además dices, ahora sí, lo voy a practicar, sí o sí vas a conocer poco a poco, de una manera muy individualizada, la voz de Dios. Y te invito entonces, si decides, yo quiero retomar de escuchar su voz, o quiero empezar a conocer su voz, o quiero retomar lo que he dejado, o quiero seguir escuchando su voz, pero cada vez más nítidamente. Entonces empieza cada vez cuando abres la palabra de Dios en la mañana o en la noche o cuando sea, antes de abrir y leer, Señor, quiero que me hables así individualmente a mí. En cada tiempo de oración, mantener un momento de silencio, solo con la concentración en Él y con la pregunta, ¿qué me quieres decir? E igual luego, cuando has entrenado eso, cuando estás trabajando en el día, caminando en la calle, Señor, ahora también tú estás conmigo. ¿Qué me quieres decir por medio de lo que me rodea, de lo que pasa? Y vas a empezar a tener ciertas experiencias. Y no mires cómo habla Dios a tu amigo o cómo lo hace con tu hermano, ni tampoco cómo lo ha hecho conmigo en el relato que hay al final como testimonio, porque Dios te va a hablar a ti de una manera individualizada, de una manera como no habla a otra persona, aunque lees el mismo texto bíblico, pero a ti Dios te va a hablar de otra manera, porque te conoce mejor que tú mismo, así que te va a hablar totalmente individualizada y personalizada. Pero la decisión la tienes que tomar tú. Es como con otras promesas, eso está en la mano de nosotros, porque Dios ya dijo, yo quiero hablar y desde siempre he hablado. Vamos a tener ahora un momento de meditación mientras volvemos a escuchar la canción que Neil ha cantado, que justamente habla de esta voz que rompe el silencio y que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y si nunca has escuchado su voz, dile ahora, quiero escuchar de parte tuya. Y si la conoces, solo abre tu corazón más aún y dile, ¿y hoy qué más tienes para decirme? Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír.
estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar. Eso podría suceder, hermano o hermana, si por primera vez o de una manera muy contundente escuchas su voz, que te salen lágrimas, o que te quebrantas hasta no poder parar. Su voz pueda ser muy suave, su voz pueda también remover lo más profundo de nuestro ser, pero siempre es la voz del que más te ama que cualquier persona alguna vez te ha amado o te amará, y que quiere lo mejor para tu vida. Padre, gracias por la absoluta seguridad que tenemos leyendo tu palabra, desde las primeras páginas hasta las últimas, que tú eres un Dios que quiere hablar de corazón a corazón con nosotros. Y si ahora alguien ha tenido que decir: yo en el fondo no he hecho caso a tu voz y por eso has dejado de hablarme, o no he querido que me hables porque me parecía muy fuerte, y si ahora ha decidido, yo revoco esta palabra y pido perdón por haber rechazado este tremendo privilegio que el verdadero Dios quiere hablar a mi corazón. Te pido, Espíritu Santo, que ahora mismo o cuando luego se celebra la Santa Cena, tú puedas volver a romper este silencio para hablar en forma muy clara y específica. Y te lo pido también por los niños que te aman, por los adolescentes y jóvenes que te aman, que con hoy pueda empezar una relación mucho más directa y mucho más íntima contigo, teniendo el privilegio también desde muy corta edad escuchar cómo tú hablas, cómo tú redarguyes, cómo tú consuelas, cómo tú edificas, cómo tú en forma muy personalizada hablas a cada corazón. Por un momento más escuchamos tactos de esta linda canción para luego ver el elemento que hoy también es parte del culto, la Santa Cena. Medita aún, hermano, en estas letras y disfruta que Dios posiblemente ya está rompiendo silencio y poniendo algo a tu corazón. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar hablar. Quiero escuchar tu dulce voz. Tú nos enseñas de forma creciente, cada vez más nítida, escuchar tu voz. Estás en camino con cada uno de nosotros. Lo sigues haciendo también en esta mañana, en estos momentos donde seguimos juntos. Y tú guardas tu palabra y nos ayudas a moverla. En el nombre de Jesús. Hoy, queridos hermanos,
No voy a participar aquí de la Santa Cena y ustedes allá donde están, sino quiero introducir esta parte con algo que podría ser medio extraño para algunos, pero que significa muchísimo. Y quiero pedir ahora la ayuda de Janet y que pase y que por favor coja este platito que tiene pan y que tiene una copa. Y le voy a pedir algo a Janet que posiblemente aún así en familia nunca han hecho. Le voy a pedir que medite por un momento en lo que tiene en sus manos y que pregunte al Señor en forma muy precisa: Señor o papá o como lo llamas en tus tiempos de oración, ¿qué me quieres decir tú hoy a mí por medio de este pan y de esta copa? Y ella luego nos va a decir qué es lo que en realidad en estos segundos hasta que hable Dios va a poner a su corazón. Me recuerda una promesa que me hizo en marzo del 2005, ¿ya? Y me dice que no me olvide de lo que él me ha dicho en ese tiempo y que me apodere de él. Muchas gracias, Janet. Eso, queridos hermanos, ahora están invitados. No voy a poder decir, les pido hacerlo, porque eso tiene que nacer del corazón. Pero ustedes ahora, a solas, o entre dos, o como familia, o familia grande, están ahora invitados a hacer lo mismo. Y el padre de familia o la persona que ustedes designan en el grupo en el cual está, va a dirigir esta parte. Seguramente han alistado la mesa, va a dar el pan a cada uno, va a dar también, si tienen copitas individuales, la copita, y si tienen una sola, porque son familia y ahí no hay problema con eso, solamente una parte del pan, y cada uno lo puede coger y por un momento pensar: Padre, ¿qué me quieres tú decir hoy? En este momento, por medio de estos elementos tan conocidos que justamente implican algo que en lo que Janet nos dijo está dentro. Dios es un Dios de pacto y nos ha hecho un pacto con nosotros, nos ha hecho partícipes de un pacto. Estos elementos hablan de eso, hablan de su perdón, de su amor, de muchas cosas, lo sabemos. Intenta ahora tú en tu casa, cada uno, y con el tiempo que quieran, y con la música que ustedes mismos se pueden poner si así lo desean, y sin una limitación, en 2 minutos tiene que acabar eso. Cada uno puede pensar: Padre, ¿qué me quieres decir? Y sería luego muy lindo si en familia o pareja lo puedan compartir. Y si se trata, por ejemplo, de una promesa, a lo mejor por la confianza que hay en familia, también decir cuál era o cuál es, que Dios te hace recordar, o lo que sea que pasa. Y ustedes van a tener una experiencia muy linda de ser bendecida, cada uno, o bendecido por el hablar de Dios, pero luego ver también cómo compartir eso va a bendecir a los que están con ustedes.
y con esta invitación y una celebración de Santa Cena muy diferente en cada casa, y con el tiempo que ustedes se quieren tomar ahora, terminamos aquí el culto para que luego puedan tener este tiempo de manera familiar, personal, matrimonial, en la composición en la que están en vuestros lugares. Que Dios bendiga este tiempo, también toda la próxima semana, hasta que nos volvamos a escuchar. Y saludo desde aquí a todos los que nos han seguido en este culto y los que van a seguir en el grupo en el cual están en esta presencia de Dios. Padre, gracias que tú guardas tu palabra en nuestros corazones y que tú también en forma individual y personal y familiar también ahora bendices este tiempo que cada uno que está conectado con nosotros ahora tiene en el lugar donde está. Y tu presencia está en cada uno de estos lugares y tu hablar está para cada uno de estas personas. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos y a ti te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.